Paz del Señor para todos. Vamos a continuar con la exposición de la palabra. Vayamos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Hoy vamos a hacer del versículo 11 hasta el 25. Vamos a leer, vamos a hacer una pequeña introducción. Después ya vamos a entrar en esta perícopa. Leamos con la ayuda del Señor. Capítulo 2, 1 de Pedro, versículo 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Hermanos, hemos visto en este tiempo que estamos estudiando esta epístola, ¿verdad? Que era un tiempo de persecución. Y específicamente entrando ya en esta porción de la palabra, el apóstol Pedro ahora va a cambiar un poquitito y va a ir a los asuntos un poco más prácticos, ¿verdad? Y estos hermanos estaban recibiendo ataques en ese tiempo, en esa situación. Ellos estaban recibiendo ataques como de malhechores, como criminales. Ese es el contexto. Y Pedro les anima a vencer esos ataques haciendo el bien, como dice en el versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, esta es la voluntad de Dios. A veces no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios, dice Pedro. Que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Estos hombres insensatos son la gente del mundo, que a veces nos atacan. Son ataques injustos que a veces recibimos. Entonces, no respondan, sino con el comportamiento. Ese es el sentir de esta predicación. No responder, sino con nuestra manera de vivir vamos a hacer callar los ataques injustos del mundo.
Y en forma práctica vamos a ver dos aspectos: sujetándonos al gobierno y los criados, los empleados, los esclavos en esa época, y hoy podríamos aplicarlo a los empleados, sujetándonos a nuestros amos, teniendo el ejemplo de Cristo. Ellos eran acusados, hermanos, de varias cosas para poder entender. Una de esas cosas eran acusados de inmorales. ¿Por qué? El mundo ya, ellos participan de sus ágapes y ese amor fraternal es algo muy raro. Entonces ellos los acusaban: ustedes son gente inmoral. Los acusaban de canibalismo por cómo tenían una mala comprensión el mundo de lo que era la cena del Señor. Y especialmente ellos eran acusados de sediciosos. ¿Qué era eso? ¿O qué es? Es ir en contra del César y no sujetarse. Es ir colectivamente en contra del gobierno. ¿Por qué decían ellos? Porque ellos no querían rendirse y confesar que el César es el Señor. Entonces ellos estaban recibiendo muchos ataques. Nosotros hoy podemos estar también, aplicándolo a nuestro contexto, podemos estar recibiendo ataques injustos. Y ese es más o menos, hermanos, el sentir de esta porción. Y vamos allá a entrar al versículo 11. Empieza el versículo 11 diciendo el apóstol Pedro: amados. Amados es una expresión de amor. Yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Amados, a la iglesia. Yo os ruego. Esa palabra ruego es yo os exhorto, pero es una palabra muy particular que significa como si fuese que yo estoy al lado de ustedes. El apóstol le dice: amados, estando yo al lado de ustedes, les animo. No se olviden, como extranjeros y peregrinos. Ya hemos hablado mucho de eso, pero ¿por qué extranjeros y peregrinos? Porque nosotros no somos de este mundo. Nosotros estamos de paso en este mundo. Pero como extranjeros y peregrinos tenemos que cumplir las leyes que están en este mundo. Los que son extranjeros acá, hay varios, saben que cuando vinieron a Paraguay, ellos se tienen que acomodar y adecuar a las leyes, al gobierno de Paraguay. Aunque en su país haya otras leyes, ellos se tienen que acomodar. Entonces nosotros también tenemos que acomodar y obedecernos a eso. Por supuesto, si va en contra de lo que dice la palabra y de la voluntad de Dios, ahí hacemos un paréntesis, no es necesario sujetarnos, pero no es el caso este. Entonces dice: yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Antes del apóstol Pedro entrar en lo exterior, en lo que tenemos que hacer, él empieza con la lucha interna que tenemos los creyentes. Hermanos, esto es una aplicación, digamos, ¿verdad? Para que nosotros podamos vivir agradando a Dios, tener una vida que pueda glorificar a Dios en esta tierra, tiene que haber un orden interno en mi vida. Tiene que haber una realidad interna, tiene que haber una transformación interna. La vida del creyente empieza de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Entonces, antes del apóstol Pedro empieza a dar los consejos prácticos, él empieza con la lucha interna que tenemos todos los creyentes. Y él va a terminar esta porción con el ejemplo de Cristo. Y en el medio están todas, digamos, nuestras, por llamarlo así, responsabilidades. Entonces, que nosotros podamos ver eso. Amados, yo ruego como extranjero y peregrino que os abstengáis de los deseos carnales. Hay deseos carnales, deseos internos, pecaminosos, que batallan contra el alma. Esa palabra batalla significa una campaña militar de ejércitos de guerrilleros. Miren lo que hay acá adentro, que buscan destruir el gozo, la paz y la utilidad del creyente. Esos deseos carnales, y eso lo podemos ver bien ahí en Gálatas 5:16, también podemos ver en la lucha interna que tuvo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7,
Esa batalla es interna y todos los que somos creyentes sabemos de qué está hablando acá el apóstol Pedro. Hay una batalla. ¿Qué busca el enemigo? Sacarnos el gozo, sacarnos la paz y que dejemos de ser útiles como creyentes. Entonces, antes de empezar a dar consejos prácticos, el apóstol dice, no, quiero que se abstengan. Ustedes tienen que abstenerse. O sea, ustedes son responsables de eso, con esos deseos carnales que batallan contra el alma. Hermano, y ahí empieza toda esa lucha interna, ¿verdad? Que hasta podríamos hacer una predicación solamente de este versículo. El Espíritu Santo ahí está trabajando en nuestro interior, hermano. El Espíritu Santo está trabajando en nuestro interior para transformarnos y hacernos cada vez más a la imagen, al carácter de Jesucristo. Y eso es necesario para poder cumplir, por llamarlo así, los versículos siguientes, que se necesita humildad, sencillez, quebrantamiento. Hay que dejar de lado un poquito, ¿verdad?, el orgullo. Por acá habla mucho del sometimiento y la sujeción. Por eso después le dice lo mismo con la misma base a las esposas el próximo domingo y también a los maridos. Entonces, esa lucha interna es una lucha grande que cada uno de nosotros tenemos. Versículo 12, manteniendo, ahora viene la lucha externa, solamente un versículo de la lucha interna. Habla Pedro, pero ahora ya pasa a lo central. Lo que el mundo tiene que ver para callar. Pero ¿cómo yo hago? Me imagino a estos hermanos que dicen, pero ¿cómo hago para soportar estos ataques que son injustos? ¿Cómo yo no me voy a defender? Y el apóstol después le dice, les voy a mostrar el ejemplo de Cristo para que puedan ver a Cristo en cada situación y ahí puedan comprender cómo hay una persona que estuvo en la tierra, que fue impecable, que pudo soportar mucho más de lo que nosotros soportamos. Así también vosotros debéis soportar. Y eso glorifica al Padre. Acá vemos en el versículo 11 el trabajo del Espíritu Santo en nuestro interior. Vemos. ¿Para qué? Para poder glorificar a través de nuestro comportamiento, a través de nuestro carácter, al Padre. ¿Cómo? Mirando a Cristo, la obra de Cristo. Ahí vemos la Trinidad trabajando en estos versículos. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Esa palabra buena, hermanos, es bondad pura. Manteniendo una bondad pura, una sencillez, una tranquilidad. Manteniendo eso, buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, los de afuera que están murmurando, malhechores, criminales, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Ese día de la visitación es cuando el Señor viene a las personas que no conocen a Cristo y estas personas se arrepienten y son salvas. Ese es el día de la visitación. Entonces, para que lo que murmuran de vosotros como los malhechores glorifiquen a Dios. ¿Y cuándo van a glorificar ellos a Dios? Cuando vean a Cristo. Cuando vean a Cristo y se conviertan y se arrepientan. ¡Wow! Era cierto lo que estos hombres estaban haciendo. Ahora vamos a glorificar a Dios porque nosotros también hemos recibido la visita de Cristo y somos salvos. Al considerar que vuestra buena obra, ven hermanos, qué importante que es nuestro comportamiento. Ahora pasamos al versículo 13 al 17, dice, la sujeción, acá viene la sumisión y la humildad al gobierno. Un poco práctico esto. Pero dice, por causa del Señor, acuérdense el contexto, ¿quién era el emperador? ¿Quién era el rey? ¿Quién era el presidente ahí? Nerón, un loco. No estamos hablando de Santiago Peña, que podemos estar de acuerdo, no, era un asesino, un loco. A ese tenían que sujetarse. Ellos estaban recibiendo una persecución terrible.
Por causa del Señor, acá está, por causa del Señor, esa es nuestra causa, hermano. Por causa del Señor, por el Señor, por amor al Señor, someteos a toda institución humana. Está hablando del gobierno, ya sea el rey, Nerón, en esa época, como a superior, versículo 14, ya sea, es en el original, a los gobernadores, como por él enviado. ¿Por quién? Por Nerón. ¿Nerón qué tenía? Gobernadores. Acuérdense que esta es una carta que se escribe a 5 o 6 regiones: Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, todas gobernadas por Roma. Entonces, ¿qué hacía Nerón? Enviaba ¿qué? Gobernadores a cada ciudad, sus ministros, sus gobernadores. Él enviaba, él tenía esa autoridad. Entonces, como por él enviado, ¿para qué están estas autoridades? En la teoría y muchas veces en la práctica, a veces no, pero ese es otro tema. Para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Eso es, y es cierto. El gobierno que a través de sus ministerios, de sus gobernadores, a los que hacen mal van a la cárcel, tienen que pagar multas, tienen que pagar. Es el gobierno el que pone un orden. Entonces nosotros tenemos que sujetarnos al gobierno, pagar nuestros impuestos, estar en regla, todo lo que implica una sujeción al gobierno. Y ellos eran acusados de no sujetarse. Y no nos especifica acá si se sujetaban o no, pero Pedro le está diciendo, sujétense. No le den lugar a que hablen mal de ustedes, sujétense, tranquilos. Porque ellos, vamos a ver más adelante, cómo pensaban, ahora ya somos libres, ya podemos hacer lo que queremos. No, nosotros como creyentes tenemos una libertad, pero no para hacer lo que queremos. No, hay un orden que hay que respetar. Entonces ahí vamos viendo cómo por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios. Acá está, a veces no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Hoy podemos irnos sabiendo cuál es la voluntad de Dios. Que haciendo el bien, ¿qué es hacer el bien acá? Sujetarse a las autoridades. Hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Versículo 12, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cuáles eran? Los que estaban murmurando en contra de ellos. Hagan callar, son hombres insensatos, son hombres ignorantes que no saben lo que dicen. Aguantemos. Hablan por hablar, no tienen idea. No tienen idea de lo que hablan. Esta es la voluntad de Dios. Que hagamos el bien callando la ignorancia de estos hombres. ¿Cómo libres? Somos libres. Aleluya. Son libres. Pedro le dice, son libres. Ustedes no son esclavos del gobierno. Pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos, esclavos de Dios. Hermano, el Señor, nosotros somos esclavos siempre. Nunca vamos a dejar de ser esclavos, seas de Cristo o no. O sos esclavo del pecado, sos esclavo del diablo, y si te arrepentís y crees en la obra y en la persona de nuestro Señor Jesucristo, pasás a ser esclavo de Dios, esclavo de Cristo. Sos libre. ¿Libre de qué? De esta opresión diabólica. De acá sos libre, pero pasás a otro estado de esclavitud. Una esclavitud voluntaria, una esclavitud por amor. Yo soy un esclavo del Señor, somos esclavos por amor al Señor. Entonces le dice, ustedes no son libres de hacer lo que quieren. No. Dios dice, yo pongo esos gobernadores, aunque esos reyes, aunque son de terror, para que haya un orden en la tierra y ustedes aprendan a sujetarse y a vivir ordenadamente. Eso va a hablar bien de ustedes, pero me va a glorificar a mí, dice el Padre. Pero para eso tenemos que ganar. Acuérdense el versículo 11, no nos olvidemos la lucha interna, porque esta alma que batalla contra el alma, dice, esta alma le gusta la libertad, le gusta la desobediencia, le gusta todo lo contrario a Dios, todo. Entonces esta alma se tiene que aprender a sujetar. Pongo mi cuerpo en servidumbre, golpeo mi cuerpo.
dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9, 27, y lo pongo en servidumbre. Versículo 17, honrad a todos. Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al rey. Hermanos, este honrar a todos está hablando especialmente a todos los gobernantes. A todos, al rey y a todos los gobernantes. Pero es completo. Nosotros debemos honrar a todos los hombres. No, esto es un mandamiento. Está en un modo imperativo. Cuando es imperativo es un mandamiento. Hay que hacerlo sí o sí. ¿Cómo lo voy a hacer? Con la fuerza del Espíritu. Debo honrar a todos los hombres. No hay nadie más importante que nadie. No. Yo debo honrar a ella, a él. A todos debo honrar. No solo al que me cae bien. No solo al que es autoridad. No solo al que le voy a sacar una ventaja. No. Honrad a todos. Amad a los hermanos, porque por medio del amor fraternal entre nosotros, también el mundo va a callar. Y verán que somos discípulos del Señor al ver el amor entre nosotros. Temed a Dios, tengan temor. Acuérdense, es una carta a la iglesia, a hermanos que están sufriendo persecución. Teman a Dios. Hemos hablado bastante hace 2, 3 domingos. El capítulo 1, versículo 17, habla mucho del temor a Dios. Teman a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Un temor reverente, un temor sagrado. Dios, hermanos, Dios no es cualquier cosa. Debemos temerle, obedecerlo, sujetarnos. Y honrad al rey. ¡Wow! Imagínense, yo recibo, y honrar al rey. A Nerón, sí, a él tienen que darle también la honra. No puede ser, sí puede ser. Si Dios lo dice, debemos hacer. Tan fácilmente hablamos mal de nuestras autoridades. Obviamente me incluyo. Pero ellos hacen méritos, sí. Pero la Biblia nos enseña otra cosa. Que honremos al rey. O sea, denle honra a ese asesino que los está persiguiendo y los está matando. A Nerón. A él, sí. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Yo ya me imagino ellos mandando, esperen que la carta no termina. Van a ver. Vamos a ver cuál va a ser nuestra base, nuestro soporte para poder honrar a una persona totalmente diabólica como era Nerón, ¿verdad? El Evangelio, hermanos, transforma nuestra vida y nosotros tenemos que aprender que va en contra de la corriente. Si nosotros queremos vivir vidas santas que glorifiquen a Dios, vamos a ir en contra de la corriente de este mundo. Tenemos que saber, yo creo que ya lo sabemos, pero es bueno recordar. No podemos ser almas adúlteras, estar bien acá y estar bien acá. No se puede. Si estás bien acá con el Señor, vas a sufrir acá. Persecución, burla, situaciones difíciles, vas a sufrir. Y esa es una evidencia de que sos salvo. Esa es una evidencia de que sos salvo. Es ilógico estar acá con el Señor, buscando su rostro, buscando la voluntad del Señor y estar bien con el mundo, tranquilo. No tiene lógica, no tiene lógica. Ahora pasa a la segunda, digamos, exhortación a los criados. Me llamó mucho, hermanos, la atención la palabra criados, que significa esclavo, pero no es esa palabra, ¿cuál era? Doulos, que es generalmente la palabra que más se usa para esclavo. Esta es la palabra oiketes, que significa un empleado doméstico familiar que vive en la casa. Eso implica una relación profundamente personal. Acuérdense, en esa época había mucha esclavitud, muchos esclavos. La gran mayoría de los creyentes eran esclavos. Y algunos eran esclavos. O sea, el amo podía usar al esclavo, te vas a ir a mi empresa, a mi hacienda, vas a hacer esto, vas a hacer aquello. Pero tenía algunos que eran más particulares, más privados, donde había un poco más de afecto, vivían en su casa. A eso le está hablando.
Por supuesto, nos habla a todos, habla a todos los esclavos en general, pero está haciendo una mención especial a las personas que viven, los empleados domésticos, familiares, que viven en la casa o que trabajan ahí para su amo. A ellos está hablando específicamente. Una vez que entendemos eso, se nos aclaran más muchas cosas. Entonces por eso dice, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Amén, claro. No solamente a los buenos y afables y buenos, de buen espíritu, tranquilos, que te recompensan, que te tratan bien. Ahí es fácil. No solamente a ellos, miren lo que dice, sino también a los difíciles de soportar. En el original es, y no solamente a los buenos y afables, sino también a los que tienen la mente retorcida. En la NBI creo que dice, a los que son insoportables. Literal. A ellos también. Imagínense un creyente teniendo un amo no creyente, maltratador, posiblemente tenía derecho a violarla, a hacerla de todo lo que él quería porque era su propiedad. Recibe esta carta que dice, también tenés que sujetarte a ese amo insoportable. No, esto es imposible. Una cosa es tener un amo, un patrón que sea bueno, que me trate bien, porque yo merezco que se me trate bien. Pero a este no, a este yo no me voy a sujetar. Yo voy a ir, justicia y trabajo, voy a contratar a un abogado, voy a hacer esto. Hermano, ellos no tenían derecho a nada. Y no solamente no tenían derecho, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, les dice, sujétense a esta clase de personas. A estos que son retorcidos. A estos casi psicópatas. No tiene lógica, ¿verdad, hermano? No tiene lógica. Yo cuando leía y volvía a leer, y volvía a leer, y volvía a leer. Señor, ayúdanos. Claro que le voy a ayudar, dice el Señor. Le di mi espíritu, le di la iglesia, le di el ejemplo de Cristo. Porque, miren el versículo 19, esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, esa conciencia es tener una conciencia sensible delante de Dios, eso significa, sufre molestias padeciendo injustamente. Esto merece aprobación delante de Dios. O sea, Dios aprueba esto, que nosotros suframos injustamente molestia. Y la palabra molestia parece una palabra sencillita, no es una palabra sencilla. Miren lo que significa esa palabra y ahí vamos a quedarnos un rato. Lupe es en el griego, significa dolor, tristeza, pena, aflicción. Tiene un contenido, quiere decir un dolor, molestia. Cuando dice acá molestia, vayamos al 19, si alguno sufre molestia, en vez de molestia ponga dolor, aflicción, pena. Y miren el significado, es un dolor físico o emocional con dolor en el corazón que deprime a una persona. O sea, nosotros como cristianos podemos deprimirnos. Por supuesto que podemos deprimirnos. ¿Podemos tener aflicción? Por supuesto que podemos tener aflicción. Pero no, eso no debe gobernar nuestra vida. El apóstol Pedro conoce la situación. El Espíritu Santo sabe de lo que está hablando. Sabe que ese siervo, o sabe el Espíritu que hoy vos, hermano, o yo, o cualquiera de nosotros, puede estar sufriendo esta situación. Una situación de dolor emocional. ¿Qué hace ese dolor emocional? Deprime a una persona. Llega al fondo de nuestro corazón y podemos estar deprimidos. O sea, ¿un creyente puede estar deprimido? Sí. ¿Por qué? Porque está sufriendo
algo injustamente, está siendo maltratado. Pues, 20, qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportás. Acá Pedro hace un contraste. Pues, qué gloria es que si pecan sois abofeteados, puede ser por forma figurada o literal, y lo soportáis. O sea, si hacen lo incorrecto, qué gloria es soportar la injusticia que viene a ser una justicia. ¿Se entiende? No hay gloria. O sea, si vos te equivocás, fallás y hay consecuencias. Eso es normal. Mas, si haciendo lo bueno sufrís, qué palabra tan difícil de digerir para todos. Hermano, ¿quién quiere sufrir? Nadie. Nadie quiere sufrir y está bien, yo no quiero sufrir. Pero podemos llegar a sufrir. Hay tiempos donde el Señor nos envía un sufrimiento. De cualquier índole podemos llegar a sufrir. Y lo soportáis. Ahí está. No solo sufrir, sino sufrir y soportar. Y un hermano decía, manteniendo en ese estado de sufrimiento, de soportar, manteniendo la misma actitud que si te tratan bien. Ese es el objetivo. Claro, ahora me maltratan, pobrecito de mí. Yo voy a bajar las cargas, ya no voy a trabajar como antes, ya no, a mí luego me hicieron esto. No, dice, vos querés ser aprobado por Dios. ¿Quién quiere ser aprobado por Dios? Hermano, aprobado por Dios, que Dios me vea, nos vea y diga, aprobado, 10 felicitado. ¿Quién quiere? Todos queremos, aprendamos a sufrir. Injustamente, aprendamos, soportemos y mantengamos la misma actitud. Tener el mismo sentir que tuvo Cristo. Ese es. Y Pedro sabía lo que estaban sufriendo estos hermanos. Él entendía, él sabía. Nosotros no tenemos idea de lo que estos hermanos están sufriendo. Y yo capaz no tengo idea de lo que vos estás sufriendo hoy. Una enfermedad, un familiar. Yo no sé, hermano, lo que estás sufriendo. Cristo también sufrió. Ese es nuestro consuelo. Mas si haciendo lo bueno lo sufrís y lo soportáis, esto es ciertamente aprobado por Dios. Pues, para esto fuisteis llamados. No para ser ricos, ni prósperos, ni toda esa basura que se enseña. Nosotros fuimos llamados para ser personas humildes, para que cuando venga el sufrimiento podamos, a través de esa situación difícil, glorificar a Dios y Dios sea glorificado. ¿Es fácil? Por supuesto que no es fácil, mis hermanos. Por supuesto que no es fácil. Por eso no todos los creyentes en su santificación o en su manera de vivir pueden glorificar a Dios, y no todos los creyentes son o somos aprobados por Dios. Pues para esto fuisteis llamados. Y acá viene la base, acá viene la bomba. Estaban sufriendo. ¿Cómo puede ser? Yo me imagino el que leía esa carta, ese pobre criado, esa pobre criada, esperando que llegue una carta que digan, rajen, salgan de ese patrón, salgan, vayan a otra ciudad, huyan, porque ustedes ya son libres. Y empieza a leer, quédate ahí, aprende a sufrir. Sí, porque acá viene la base, acá viene el ejemplo. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ejemplo. Porque también Cristo, cuando estuvo en la tierra, padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Hermano, esa palabra ejemplo es impresionante. Es un modelo que yo debo copiar, es un modelo preciso, es como una fotocopia, es un calcado, un modelo a ser copiado con exactitud. O sea, ejemplo está queriendo decir, así como Él sufrió, y ahora les voy a mostrar en los versículos siguientes cómo Él sufrió, así ustedes tienen que mirar a Él, igualito a Él tienen que ser. Él es el ejemplo a seguir.
No mi vecino, no mi pastor, no él, miren cómo. No, a Cristo. Miren a Cristo y van a poder aguantar con gloria. Van a poder aguantar. Si no miramos a Cristo en los momentos de dificultad, en los momentos de angustia, en los momentos de dolor, no hay forma de aguantar, no hay forma. Ni si vas al psicólogo, ni si tenés consejería con el pastor, ni si cantás, no. Tenés que mirar a Cristo, buscar a Cristo, tener un tiempo a sola con Él y entender que Cristo también sufrió y por ende nosotros también podemos por un tiempo determinado pasar un tiempo de aflicción. Acuérdense, le dice Pedro, ustedes son extranjeros y peregrinos, falta poco para que termine esto. Falta poco para que el Señor vuelva y estemos eternamente con el Señor, donde ya ahí no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá nada. Pero mientras tanto, este es el modelo a seguir si queremos hacer callar a los insensatos y que Dios sea glorificado a través de nuestra conducta mirando a Cristo. Amén. Amén, Señor. Gracias, Señor. Padeció dejándonos ejemplo para que sigáis. Esa palabra sigáis es estén cerca, sigáis de cerca. Seguir cerca del ejemplo, cerca ahí de Cristo, sin estar todo el día con Cristo. Cristo, ayúdame. Cristo, te necesito. Cristo, ayúdame. Necesito. Te miro. Mira cómo tú sufriste, Cristo, en esa cruz. Yo también, Señor, por amor a ti. A tu sacrificio perfecto, yo voy a sufrir este agravio por ti, por amor a ti, Señor. Por causa del Señor, someteos a las autoridades, dice. Por causa del Señor. El Señor es nuestra causa. Él es la razón de nuestra vida. Para que sigáis sus pisadas. Pisadas son las huellas que dejan la planta del pie. Y él caminó y caminó. Y yo le tengo que seguir su ejemplo y su pisada. Y le sigo bien de cerca, bien de cerca, bien de cerca. Hermano, separados de mí, dice, nada podéis hacer. Cerca de Cristo, cerca de Cristo, cerca de Cristo. Todo el día, en todo momento. Amén. El cual, continúa la idea del 21. No hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Una persona totalmente inocente, fue torturada y asesinada. ¿Cuál es la idea? El cual no hizo pecado, está hablando de Cristo, por supuesto, ni se halló engaño en su boca. Ni se halló engaño en su boca. ¿Cuál es la idea? Que Él, siendo inocente, la idea es que suframos nosotros sin haber pecado. No es que no somos pecadores. Hay una situación donde nosotros no nos hemos equivocado, hemos actuado bien, hemos actuado de buena fe. No hay pecado en nuestro actuar. Igual estamos sufriendo una injusticia. Eso está mal humanamente. Pero miren lo que dice acá. Sigan el ejemplo de Cristo. ¿Qué está diciendo? Que Cristo sufrió sin razón, sin ser pecado. Sin pecar, ni se halló engaño en su boca. De la misma manera que Cristo, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, de la misma manera que Él, siendo inocente, sufrió, nosotros también, sin haber pecado, siendo inocente en ese problemita que podemos estar pasando, aguantemos. Si Él, sin motivo alguno, aguantó el sufrimiento, nosotros también. ¿Por qué? Porque hemos ganado la batalla interna del versículo 11. No, los deseos carnales que atacan nuestra alma, que puede ser nuestra mente, todo nuestro ser. Abstengáis, pónganle un freno. Hasta acá llegaste, pecado. Basta, hasta acá. Me someto a Cristo, me arrodillo ante su presencia, leo tu palabra, Señor, ayúdame en esta prueba, en esta situación, en estos pecados que tanto me atraen, que tanto me gustan. Ayúdame, Señor, sácame de este pozo con el poder de tu Espíritu Santo. Hermano, vas a salir renovado de tu cuarto y vas a poder glorificar a Dios con tu conducta en este mundo hostil. Vas a poder con el poder del Espíritu Santo. No tengo duda de eso. La idea es que suframos porque Cristo también sufrió, una persona totalmente inocente. Y no solamente fue inocente, miren el versículo 23,
quien cuando le maldecían, esa palabra maldecir lo insultaban, es en el original, que cuando lo maldecían no respondía con maldición. O sea, no solamente va a sufrir, miren lo que hizo Cristo, hagan ustedes lo mismo. Acá no está hablando de, digamos, cristología, yo les quiero enseñar lo que es la salvación. No, se puede usar estos versos para eso, por supuesto que se puede usar. Lo que Él está mostrando es, miren a Cristo, cómo Cristo se comportó, así también ustedes deben comportarse. Eso le está queriendo decir. Así que, quien cuando le maldecían, ¿qué le dijeron al Señor? Borracho, hijo del diablo, lo escupieron. Hermano, todo lo que ya sabemos, todo eso, ¿qué hizo Él? No respondía con insultos. Nosotros sí, claro, estamos en este cuerpo todavía pecaminoso, todavía no pudimos abstenernos de los deseos carnales. Entonces a veces, tac, 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 aprendamos a callarnos. ¿Por qué? Porque Cristo se calló en el momento más sublime de la tierra. Cuando padecía, no amenazaba. Eso me tocó mucho a mí. ¿Y tenía poder Él para amenazar? Sí. Nosotros muchas veces en nuestras realidades tenemos poder y a veces amenazamos y manipulamos. Cuidadito. No, cuando padecía Él no amenazaba. No, ya vas a ver. Es más, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hasta ahí tu amor. Mía es la venganza, dice el Señor en Romanos 12, creo. Mía es la venganza. Mía es la venganza, dice el Señor. No nuestra. Nosotros queremos vengarnos. Esta carne se quiere vengar. Yo a las personas que me tratan mal, hermano, yo quiero que les vaya mal. Increíble. Eso es lo que pide mi carne. Sí, se hizo justicia. No, amor y misericordia con el que te trata mal. Eso glorifica a Dios. ¿Es difícil? Imposible. Sin el poder del Espíritu Santo. Para nosotros es posible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Puedo amar a mi enemigo. Increíble. Es el milagro del Evangelio. Es la transformación que produce el Evangelio. Amar a mi enemigo. Es fácil amar a mi hermano. Es fácil amar a mi esposa, a mis hijos. Pero amar a tu enemigo, dice el Señor en Mateo, en el Sermón del Monte. A eso debemos apuntar y todos estamos en ese proceso de santificación. Si no, seguimos con el versículo 23, encomendaba la causa al que juzga justamente. Ahí está, hermano, ahí está la clave. Encomendar la causa al que juzga justamente. O sea, viene el problema, viene la persona que te está torturando. Entregale al Padre, no te quedes con eso porque te va a enfermar. Entregale al Padre, miren cómo dice el 4:19, una hoja más adelante. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y como dice, y hagan el bien. Clarita la palabra, ¿verdad, hermanos? Encomendar, ahí está la clave. Señor, viene la situación. Ay, Señor, esta persona me está haciendo tanto daño, Señor, tú sabes. Estoy entrando en una aflicción, me está deprimiendo, Señor, por favor, sácame de este pozo, Señor. Yo te entrego esta causa y te entrego esta persona, Señor, para que tú también a él lo puedas salvar y lo puedas sacar de ese lugar como me salvaste a mí y me sacaste a mí en el mismo lugar que yo estaba. Inclusive yo era peor que este bandido. Eso nos hace, cuando vemos el Evangelio y vemos la obra de Cristo, podemos ver también nuestra realidad. Encomendando la causa al que juzga justamente. Tenemos un Padre Celestial que nos ama, hermano, que podemos entregarle esta causa, este dolor, esta aflicción que hoy tenés en tu corazón, sea el motivo que sea. Acá era maltrato, pero tú hoy, hermano, vos podés tener algo. Entregale al Señor. Entregale al Señor, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echen todo sobre el Señor.
No le miren al prójimo, déjenlo. El Señor sabe lo que va a hacer con él, con este impío. Nosotros queremos solucionar todo, hasta la vida del impío queremos. No podemos, no nos corresponde. Acá la palabra es clara. No maldigan, no amenacen y entreguen esa causa. ¿Como quién? Como hizo Cristo, quien llevó él mismo. Aparte de eso, los sufrimientos del Calvario son ejemplares y salvíficos. O sea, y te voy a decir algo más que hizo Cristo. Vos que te sentís atacado. No es que Pedro le está diciendo, mirá lo que... No, Pedro está entendiendo que nos sentimos atacados, pero mira qué más hizo el Señor. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. No solo yo fui maltratado, a mí me estafaron. Me prometieron aumento de sueldo y no me dieron. Me bajaron el sueldo. Me prometieron muchas cosas que pueden pasar. Espera un ratito, dice Pedro. Cristo llevó sobre él mismo nuestros pecados en su cuerpo. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Él sí sufrió de verdad. Imagínense lo que habrá sido esa carga dolorosa. Llevar todo... Solamente mis pecados, lo que habrá sido. Pero él llevó el pecado de todos. Él sí sufrió. El siervo sufriente. Acá podemos comparar mucho con Isaías 53. Estando sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, estábamos muertos, éramos impíos, no éramos creyentes, vivamos a la justicia. Somos justos por la obra de Cristo. Y acá está hablando más de esa justicia práctica. O sea, Él nos rescató para que nosotros podamos vivir y hacer el bien, ser justos. Ya somos justos, pero una justicia práctica. Y por cuya herida, encima por su herida fuiste sanado. Y acá no está hablando de sanación física, está hablando de sanación espiritual. El gran problema que tiene la humanidad, tiene una enfermedad mortal que le está llevando al infierno, que se llama pecado. Él está hablando del pecado. Ustedes fueron sanados del pecado, ya está. Estaban muertos, ahora ya tienen vida. Los sanó. Aunque hoy estemos enfermos físicamente, estamos sanos espiritualmente por la obra perfecta de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Nos sanó, somos salvos. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas. ¿Ven? Está hablando ahí ya de la salvación. Vosotros erais ovejas descarriadas. Pero ahora habéis vuelto. Dieron un grado. Se arrepintieron. Se convirtieron. Y habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Aleluya, Señor. No solamente, Señor, eres nuestro ejemplo, no solamente eres nuestro sustituto, sino también eres el pastor, nuestro obispo, el que nos vigila, el que nos cuida. Hermano, el Señor te está vigilando, te está cuidando. Él es el pastor de los pastores. No pienses que se olvidó de ti. No se olvidó. No se olvidó y no se va a olvidar jamás. Él es el pastor de los pastores, Él es el obispo, Él cuida mi alma, Él pagó un precio por mi vida. Es el Señor de señores, Él está sentado a la diestra del Padre gobernando todo, Él tiene el control de todo. Entregale tu carga, tu aflicción a tu Señor, entregale. Aleluya, Señor, gracias porque por tu obra yo soy salvo, Señor, por gracia. Y si hoy no le tienes a Cristo, arrepiéntete. Hoy es el día de la visitación. Vuelve tu alma al pastor, al obispo. Vuélvete a Él. En Él encontrarás la salvación para tu alma. Y si estás afligido, mi hermano, tranquilo. El Señor tiene el control. El Señor sabe lo que sufriste porque Él sufrió 10 veces más que ti.